Bueno, pero tengamos en cuenta esto. Yo hablaba de la gran cantidad de vehículos que hubo esta mañana viniendo de San Lorenzo. Bueno, pero lo mismo pasó con los vehículos que vienen de la zona del Valle, del Valle del Lerma. Y le vamos a preguntar, porque ¿con quién vamos a hablar ahora? Bueno, permanentemente por sus actividades privadas, su actividad comercial. Bueno, va y viene del Valle del Lerma. Vamos a ver cómo fue hoy el día. Vamos a hablar ahora con quien es diputado de la provincia, pertenece al bloque Ahora Patria. Estamos hablando de el diputado, contador público nacional, Carlos Zapata. Diputado Zapata, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, Daniel. Y acá te saludo, te doy muchas las gracias por hacerme participar en tu programa y de paso saludo a toda la audiencia. Bueno, no, gracias a vos por tu tiempo, Bueno, te mandamos abrazo de codos, como es ahora, Ahora sí, de codos, de amarretes, pero bueno, exacto, la pandemia justifica. Bueno, arranquemos con lo que decías recién. Bueno, vos vas y venís permanentemente por tu actividad privada del Valle del Lerma. ¿Qué notaste de diferente en lo que hace al tránsito, particularmente la circulación de personas hoy, Carlos? Ya, nunca estuvo cortado, salvo 2 o 3 días, y después hubo un tránsito moderado. Hoy se notó movimiento casi normal, te diría un 60% lo normal. Ten en cuenta de que los chicos no están yendo a la escuela, pero me parece que había como un síndrome de abstinencia para desplazarse, hacer alguna compra, alguna necesidad. Y bueno, lo importante es que permanentemente se insista desde el gobierno de la necesidad de tener conductas responsables, de respetar los dictados y las disposiciones del Comité de Emergencia, las indicaciones del Ministerio de Salud para preservar la salud nuestra y de quienes nos rodean. Claro. Solo con responsabilidad y sometiéndose a la autoridad como corresponde, podremos decir que estamos más tranquilos con respecto a la posible propagación del virus. Cuando empezamos con la anarquía, decía, ¿quién me manda a mí? ¿Qué se le ocurre a este? La cosa empezamos a fallar como sociedad porque perdemos de vista un bien común general para satisfacer muchas veces un capricho particular. Claro, es lo que nosotros sostenemos humildemente desde acá, diputado Zapata. Nosotros decimos, no es una cuestión individual que yo digo, bueno, no, a mí no me importa, no, porque este es un tema colectivo, un tema social. Si yo no cumplo, no me afecto solo yo, sino también a los otros. Sí, una conducta, se podría decir individualista o disruptiva con respecto a las directivas que emanan de las autoridades correspondientes, es una conducta antisocial. Exacto, porque claro. La medida es para proteger a toda la sociedad de algo que para algunos individuos puede resultar mortal. Entonces debemos ser responsables, respetuosos del orden, de la democracia y de las instituciones, sobre todas las cosas para proteger la salud nuestra y la de los demás. Y la de lo que queremos. De otra forma es ser un irresponsable. Exactamente. Bueno, diputado Zapata, vayamos a los bifes, vayamos a los hechos concretos. ¿Qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? Yo decía hoy al comienzo del programa. Diputado Godoy, presidente del cuerpo, se fue, dijo, no, me voy, estoy harto, acá no conocen el reglamento. Vos, por otro lado, también mostraste, lo vimos a través de lo que fue tu exposición ayer en la Cámara, también diciendo, bueno, ¿qué pasa? Los diputados llegaron a la banca, cobran jugosa dieta, pero no conocen ni el reglamento. Contanos, te queremos escuchar, diputado Carlos Zapata. Bien, yo creo que en tiempo de esta parte se ha considerado que cualquiera puede ser diputado en cuanto a las condiciones de preparación personal o sus inclinaciones o su contracción al trabajo. Ser diputado es una gran responsabilidad. La Constitución habilita a través de la edad y el lugar de residencia y la inexistencia de inhabilitaciones que pueda ocupar la Cámara. Pero está en cada uno de nosotros al momento de decir la postulación, es decir, voy a estar a la altura de los requerimientos de la sociedad para el cargo de diputado, y a partir de ahí empieza la visión personal. Sí, todavía no sé, pero voy a estudiar hasta el momento que llegue. Yo
te recuerdo que cuando yo llegué a la política, llegué sin saber nada, con Angelita Divé. Así es. La elección fue en el mes de abril y se asumió en diciembre. Y nosotros, para no meter la pata, hablando en criollo, nosotros asistimos a todas las sesiones del Consejo Deliberante del mes de abril hasta diciembre que asumimos, para conocer primero el rito de la sesión, conocer y palpar y verificar en el reglamento cómo era el funcionamiento, cosa que uno cuando asumía no asumía, aprender. Ejercer un cargo público en un lugar legislativo, yo sé, Consejo, a Cámara de Diputados, no es asistir a una academia Pitman donde me van a enseñar. Yo tengo que tener la suficiente responsabilidad para estudiar previamente. La Cámara de Diputados se nota algún desconocimiento del funcionamiento y del sentido de la existencia de la Cámara de Diputados y la responsabilidad que significa presentar proyectos. Un buen diputado no es el que presenta muchos proyectos, sino aquel que presenta un proyecto que puede resultar viable. La concreción no dependerá del cupo que te toca de acuerdo al bloque que integras, porque de acuerdo al número, y después del consenso que uno pueda conseguir y la vinculación con la necesidad objetiva de toda la población, que serán los elementos por los cuales se puede conseguir el acuerdo. El presidente además lleva 16, 17 años creo que con como miembro de la Cámara de Diputados, y que está rodeado de asesores. Yo le doy la derecha a Godoy, mira que yo le termino dando la derecha al diputado Godoy, en el sentido que la Cámara no puede tener un funcionamiento acorde con las exigencias del sistema democrático y lo que espera la población de nosotros si no se respeta el reglamento. Las instituciones están en la Constitución y para su funcionamiento se dicta un reglamento, y el reglamento es la ley del funcionamiento, claro, y tiene como objeto de que el trabajo sea ordenado y que apunte a la obtención del fin por el cual fue creado. Cuando no se respeta el reglamento, desde el momento de la reticencia para que haya manifestaciones, por ejemplo ayer, hay un intervalo, si vos lees el reglamento, dice abierta la sesión, se da lectura, o se trata asunto de entrada, después hay un breve plazo para solicitar las tablas, o sea, el tratamiento sin dictamen en la misma sesión, y también puedes hacer alguna moción de tratamiento preferente, que yo no lo vi en los años de diputado, pero está habilitado, y después vienen los homenajes. En la sesión pasada no se habilitó homenaje, en esta sesión no se habilitó tema de tablas, y el hecho de tratar de coartar el tiempo de uso de la palabra de un diputado, que es un derecho natural, no solo de él, sino de los poderes representados, me parece que no es una medida que esté en sintonía con el régimen democrático que todos defendemos y con las garantías que da la Constitución por la cual hemos jurado todos. Ayer un poco tuvo un desmadre porque en el tramo de homenaje hubo manifestaciones y en los distintos pasajes, los distintos proyectos también hubo manifestaciones. Hubo cuestiones reglamentarias, por ejemplo, había dos dictámenes, se trató uno solo, había diferencias, había algo que se había presentado como proyecto de ley, terminó siendo proyecto de declaración. Pues realmente llevar a la discusión los proyectos que correspondían al cupo del oficialismo para el día de ayer, hubiese representado la vergüenza y la exposición pública, quizá la liviandad que tienen para redactar los proyectos de ley, y algunas veces en contradicción con disposiciones constitucionales y hasta del sentido común. Te cito, por ejemplo, un proyecto del diputado Caro Dávalo, hijo de Aníbal Caro, persona que respeto, valoro, y tiene un alto concepto en cuanto a su trabajo como funcionario público, y que lo conozco a él y a la señora, que hablaba de, por ley, ordenar a aquella empresa prestadora de servicios públicos que haga más boca de cobro, de atención al público. Eso está en la Ley de Defensa del Consumidor, que dice que se debe garantizar la atención personalidad al usuario. Cada empresa, por ejemplo EDESA, si vamos a hablar por el tema de la luz, se rige por un contrato. Un contrato que establecerá las cláusulas que estarán para el tema de la habilitación de los cobros, y también por la Ley de Defensa del Consumidor, pero el órgano de aplicación, que es el ente regulador de servicios públicos, es que va a combinar a la empresa, el encargado va a combinar para que cumpla el contrato y la Ley de Defensa del Consumidor. No porque no se esté cumpliendo alguna cláusula o una obligación legal
de la empresa, hace falta que se dicte una ley nueva, porque las leyes por sí mismas no corrigen nada. Claro. Lo que genera el efecto correctivo es la acción del funcionario encargado de aplicarla del órgano de aplicación. Hasta aquí, por lo que veo, Carlos Sarabia, en el ente regulador, viene poniendo su impronta y tratando de ordenar las cuestiones de acuerdo a cómo él la ve. Yo hablé con él ayer a mediodía y dijo, ya estoy preparando las directivas para que esta situación se corrige. Pero sin embargo, a pesar de que se trataba de algo que era reiterativo, que no se podía imponer por una ley, desde la provincia, una condición que no estaba en el contrato, no puede modificar el contrato de concesión por una ley. Y si no has llamado al ente regulador, a la defensa del consumidor previamente para consultar y ver el camino, tratar de imponer un proyecto de ley por la mayoría misma cuando adolece de estos problemas, es medio bastante ridículo. Con esto no te estoy diciendo que estoy en contra del sentido del proyecto, bien, pero digo. creo que el camino es Claro. otro, que hay una vía habilitada. Es como aquello que decía, muchachos, no hagan la música ya está hecha. Entonces, esto va un poco, pedimos que vuelva a comisión para que se analice y que vengan los responsables, y si tenía que salir de lo íbamos a votar, pero la reticencia, y yo no soy de pedir abstenciones, salvo en cuestiones donde sé que se va a votar y es contrario a la Constitución, y que considero que están en pugna un derecho constitucional con otra parte de la ley que no lo es, y así lo hice creo que 2 veces en toda mi vida legislativa. Luego se pasó al tratamiento de un proyecto que en su origen venía viciado de nulidad y realmente era muy reprochable en su redacción. A pesar de que en la redacción había un par de abogados y estaba el mismo presidente de la Cámara de Diputados. El presidente mismo que la semana anterior había dicho con respecto a la necesidad o el pedido de manifestarnos a los diputados, dijo que los diputados se manifiesten a través de los proyectos de ley. Con este proyecto vemos la calidad con que se manifiesta el oficialismo, una calidad muy baja, por cierto. Se trataba de un proyecto que desde la provincia se pretendía paralizar cualquier tipo de acción judicial. Bueno, era muy amplio, no te digo cualquier tipo. Era amplio el espectro, pero en pugna total con la Constitución, avanzando sobre la legislación de fondo. Tuvo que intervenir la experiencia y el conocimiento tanto de Cristina Fiore como de Manuel Santiago Godoy para atemperar esta pretensión totalmente contraria al sentido común, a la división de poderes, para que se reduzca esa pretensión absoluta de tratar de transformarse en semidios y avanzar sobre la legislación que solo le corresponde al Congreso de la Nación por el artículo 75 de la Constitución, inciso 12, y se transformó en un proyecto de ley que solo pretendía frenar los remates y se agregó un artículo que obligaba a una instancia de mediación. Mira, yo lo analicé, yo no soy abogado, pero lo analicé junto con el doctor Roque Cornejo Avellaneda, Gonzalo Guzmán, y recurrí a la consulta verbal con algunos abogados, como María Silvia de la Cerda, que está en el FOSI, y dijeron que no, que seguía viciado de nulidad. ¿Y por qué? Imagínate una persona que logra que la justicia primero se expida en un fallo reconociéndole un derecho, que ya sea cosa juzgada, o sea que ya lo tiene incorporado ese derecho a su patrimonio, y encima consiguió la orden del remate que nosotros legisladores digamos que el juez no puede ejecutar la justicia. Sí. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Y si me ha sido reconocido mi derecho, impedir el ejercicio de tal derecho significa que voy a favorecer al incumplidor, al condenado. Y no se trata de que vas a proteger al desvalido. Acá no sabes si el que ganó el desvalido o el que resultó perdedor. Acá se trata de mantener la institucionalidad. De las crisis no se sale por fuera de las instituciones. Se tiene que salir con un estricto apego a las instituciones, porque es la garantía de que podemos tener un despegue ordenado después de la crisis. ¿Cómo puede ser que una persona, por ejemplo, una concesionaria de autos, que vendió autos, que no se lo pagaron, que fue al juicio, ganó el juicio, sacó la orden de remate, no puede ejecutar la orden de remate, de la cual van a salir los recursos para pagar los sueldos de sus empleados? Lo mismo, en la ejecución de la quiebra
cuando se están liquidando los bienes, se ordena el remate de algo, de una propiedad. Tengo los que están a cobrar el crédito, que tiene privilegio especial, que son los sueldos adeudados al personal, durante la etapa preconcursal y durante la etapa de concurso, si siguió funcionando la empresa. Entonces, con esto está pasándole 6 meses más. No se puede quitar por una ley lo que la justicia ya determinó, ya falló la justicia, no tiene por qué intervenir el poder legislativo e inmiscuirse en otro poder. Y además, se estableció ahí que pasaba una instancia de mediación. ¿Qué vas a mediar? Si el juez ya te dijo cuál es tu derecho y mandó a ejecutar la orden para que se realice un bien y se satisfaga tu crédito, ¿qué va a mediar? ¿Qué va a mediar el acreedor ganador del juicio con un deudor reticente a pagar? Claro, el deudor reticente a decir no pago y el otro a decir ejecútese el bien, no va a llegar a un acuerdo. Aparte, la mediación, salvo con las personas carentes de recursos, es onerosa. Más plata al tipo que viene luchando hace 5 años que se le reconozca los derechos. Entonces, con esto no te estoy diciendo de que esté mal lo que opinen, sino te estoy dando las razones por las cuales yo pedí que vuelva a comisión también. Y en caso de no volver a comisión, con esta convicción y con estos argumentos yo voté en contra. No se puede estar en una onda de derechos creativos propios de la facultad de Trulala para legislar, ¿me entendés? Yo creo que acá se tiene que tratar de generar normas de protección. Sí, para protegerse las ejecuciones importantes que pueden afectar a los ciudadanos que están en alguna cuestión de inferioridad, por ejemplo, en sus derechos, su posibilidad de salir. Ya hay un DNU nacional que suspendió las ejecuciones hipotecarias y los desalojos. Se lo puede dictar el gobierno nacional porque corresponde a su órbita de competencia. Entonces, que vos pierdas, por ejemplo, como no puedes pagar el alquiler de tu negocio, pasaron 2 meses, te ejecutan la cláusula de rescisión y te sacan corriendo. Eso está suspendido. Si vos debías 2 cuotas de préstamo hipotecario y tenías una cláusula de ejecución, también está suspendido. Entonces, los derechos fundamentales ya están protegidos por legislación dictada por el gobierno nacional. Sobreactuar a nivel provincial en esto, yo creo que es contraproducente y genera una situación de pérdida de prestigio del Poder Legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados. Esto seguía un proyecto que es el proyecto de ley para proteger el patrimonio urbano de Camposanto. ¿Quién no quiere conservar nuestra historia, nuestros edificios históricos, donde tantos acontecimientos que sirvieron para la organización nacional o que fueron hitos acá en la provincia de Salta? Pero resulta que la Constitución dice que es competencia municipal. Entonces, si no conoce la Constitución, y encima lo presentó el diputado Gallé, que no sé, el antidiluviano en la Cámara de Diputados, tiene muchos años ahí, yo creo que no debe ser así, las cosas deben ser meditadas, y para que me entiendan por qué hablo en estos términos, cuando toda la semana se va a establecer los temas que se van a tratar, que la composición del acta de labor parlamentaria, se invita en función de la cantidad de representantes que tiene la Cámara, a que cada bloque presenten los proyectos. O sea que los bloques son los que deciden qué asuntos van a llevar a consideración de las comisiones para que sean tratados. Tendría que haber un filtro por los asesores legales, porque los tienen y muy capaces, para ver si el tratamiento es viable y se ajusta al derecho positivo y no al derecho imaginario. Pareciera que esto no se considera bien. Y después, bueno, hubo otras incidencias. No, para ahí por un cachito, diputado Zapata. Quiero particularmente preguntarte por otro proyecto, que al final no sé qué pasó, si se aprobó o no, pero que yo estaba siguiendo ayer las alternativas de la Cámara, y la verdad que me llamó la atención porque digo, ¿para qué van a presentar un proyecto que emanó de la mente brillante del diputado Héctor Chiván de la Unión Cívica Radical, que dice que quería crear un banco de alimentos? Yo digo, ¿qué sentido tiene crear un banco de alimentos si la municipalidad tiene su propia estructura social? De hecho, está el programa Unido, ayer hablamos con Jackie Cobo, el laburo que hace, la provincia la tiene a la señora Figueroa, a Verónica Figueroa, atendiendo todo lo social. ¿Y para qué este banco de alimentos? La verdad que no entendí por qué, cuál es la idea.
No sé, me sonó mucho a demagogia, Carlos. Mira, yo más bien, yo voté a favor de ese proyecto porque considero que era una forma racional de organizar y evitar la dispersión y el uso político, politiquero, oportunista de los recursos públicos. Vos sabés que desde el año 90 están suspendidas las donaciones del Estado provincial por imperio de la ley 6583, artículo primero. O sea que en el presupuesto hay una partida que se llama transferencias corrientes al sector privado, o sea, toda la plata que regala el Estado, eso está prohibido. Sin embargo, vos vas a ver en la ejecución de la partida que no está prohibido, lo que está prohibido acá no está prohibido. Y buena parte de la ejecución se destina a fundaciones, entidades de derecho civil, de la esfera civil, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, pero que está en manos dirigidas por políticos. Entonces los políticos, ¿qué es lo que hacen? Sacan donaciones del Estado, porque dicen que van a repartir alimentos, y lo utilizan con fines políticos y de campaña. Esto se tiene que acabar radicalmente. Y el proyecto apuntaba que todo aquel que quisiera contribuir, que se acercase, hiciese la donación a la esfera del Estado provincial en un lugar con una administración centralizada, con todos los medios informáticos, que ya está la ubicación de los bolsones de pobreza, juntar los alimentos y distribuirlos conforme a la naturaleza del alimento, la ubicación geográfica y el grado de necesidad. Porque ahora se reparten bolsones. Y los bolsones no tienen control. Vamos a ver que de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, reparten bolsones. ¿Qué tienen que hacer? Poder legislativo, repartiendo bolsones, eso únicamente tiene una finalidad política. Si uno realmente tiene la certeza de que se debe atender, se tiene que atender de forma orgánica y organizada y con cierto control. Van al Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene estructura personal capacitada con presidencia, si la cabeza te gusta políticamente o no, tiene una función. Y nosotros como legisladores, si somos la oposición, no vamos a destruir la estructura para crear otra paralela. Tampoco vamos a incentivar la creación de fundaciones en manos de políticos que con la dádiva financiada, ya sea con el bolsillo particular de alguna buena persona de la provincia o por los fondos estatales, vayan a hacer política. Eso tiene que acabar. Entonces, en función de este convencimiento, yo voy a apoyar este proyecto porque encima estableció el control por la Cámara de Diputados. Esas son las motivaciones que me llevaron. De todas formas, aquí también se presentó algo que está para más o menos un libro de Guinness, o quizás para un programa de sátira. Contaba con con dictamen favorable, si habían expresado los presidentes de bloque del oficialismo del apoyo. La presidenta de Legislación General dijo que tenía que volver a comisión. Y se armó todo como un lío, una cuestión. El diputado Godoy no estaba ya para que con su experiencia y su conocimiento hubiese puesto orden. Perdón, Godoy dijo, no quiero, Carlos, Godoy dijo, no quiero estar en el papel de maestro ciruelo, dijo, enseñando lo que es el reglamento, ¿no? Y por eso claro, se fue. Porque no corresponde, él es un diputado, es un veterano de esto. En cualquier momento te digo que va a salir por ahí, Godoy, volvete, perdonamos, ¿no es cierto? Porque, yo te digo, yo fui diputado el mandato pasado bajo la presidencia de Godoy. Ejercía la presidencia con total autoridad, yo era una oposición, dentro de la oposición minoría, entre la minoría, pero jamás mi derecho al uso de la palabra fue coartado. Jamás mi derecho a opinar en medio de un debate fue coartado. Siempre y cuando, por supuesto, respetando el reglamento. No podía excederme bien en tiempo, ni tampoco tener excesos verbales. Las picas, ¿por qué fue? Por algún posicionamiento político, por ahí algún comentario que en algún momento puedo haber emitido yo, quizás con mi característica por ahí de la ironía, o siendo demasiado duro, pero el enfrentamiento con Godoy no pasó de ahí. Siempre seguimos diputados, y hoy que no es presidente, es como, no te digo que es un libro de consulta, pero uno lo ve como actúa, al margen de la existencia simpatía o no. Procuro por todo momento poner orden al debate ayer, lo mismo que la diputada Fiore. La diputada Fiore es una diputada que tiene una vasta trayectoria, claro, ha sido senadora, es abogada, claro. Cada vez que habla la palabra hace un gran aporte. Entonces, no puede decir que por el número te llevo puesto. Acá no es el número,
ni ayudar a una persona ni a un gobierno. La función de la Cámara de Diputados es crear leyes que sirvan a la comunidad. Entonces se presentan todo este tipo de alternativas, dimes y diretes, peleas, y la comunidad es expectante de que nosotros hagamos algo que les sirva a ellos. Y la gran preocupación, ¿qué es lo que va a pasar después de que se levante esto? ¿Cómo recuperamos la actividad, no solo desde el punto de vista económico, social, educativo? Está ausente del debate, y eso es lo que realmente es una materia pendiente de la Cámara de Diputados. Y la conducción actual forma parte de lo que llamamos gobierno. No puede declararse que es totalmente vertical y obedece a Sáenz, porque si alguien pidió ocupar un cargo de diputado para defender al gobernador de la Cámara de Diputados, por hacer lo que dice el gobernador de la Cámara de Diputados, ¿por qué no va y se pone de ministro, secretario? La Cámara de Diputados tiene que defender a la gente, ¿me entendés? Claro, no al ejecutivo de turno. Y ahora vamos al otro tema que fue un escándalo, porque fue, hablando mal y pronto, un chusmerío, un puterío barato, como dice la gente de la calle. ¿Qué pasó con el tema de la presidencia de la Comisión de Minería que estaba para Mónica Juárez, pero después se la quitaron, que salió Suriani, el diputado Suriani, a decir que la presidencia era de él, que algunos diputados que habían firmado la conformidad para que Mónica Juárez sea la presidenta, después pidieron que lo saquen del acta, como no pudieron, lo tachonearon, como en la escuela primaria, y un bochorno. ¿Qué pasó con eso, diputada Zapata? Mira, yo creo que esa era otra consecuencia de la falta de muñeca para dirigir la Cámara de Diputados y buscar el equilibrio, porque cuando tenés una representación múltiple, tenés bloques mayoritarios y bloques de oposición y minoritarios, uno cuando va a conducir eso, tenés que buscar armonía, porque el desarrollo, la materia de sesión tiene que ser armonioso. Entonces, lo razonable, lo que dicta la buena práctica, que lo tenía en práctica Godoy y que hubo en eso armonía y buena convivencia, es que las presidencias de las comisiones sean distribuidas en función de la representación en el cuerpo. Así el oficialismo tiene los 2/3, hay 23 comisiones, tendría que tener 16 comisiones y 7 comisiones en la oposición, distribuidas de acuerdo a lo que tiene la oposición en de mayor cantidad de diputados, el bloque de diputados Villas y la Unión Cívica Radical, después estamos con el Partido Renovador, y entre la misma oposición se puede llegar a conversar de acuerdo a la característica propia del diputado o el interés político que pudiera haber de acordar la distribución o la presidencia de las otras comisiones en función de los integrantes que ya están establecidos de cada comisión. Esta comisión todavía le entendimos que porque Amat todavía nos llamó a una reunión de labor parlamentaria para acordar lo que te dije que sería lo correcto. Entonces como que sálvese quien pueda, o el lerdo suena, o el lerdo toma agua turbia, todo para el oficialismo, que así no funciona. Un órgano democrático como la Cámara de Diputados tiene que distribuirse. La presidencia de la comisión no es la voz de la comisión, sino la persona encargada de ordenar las deliberaciones, llevar la parte administrativa, la asistencia, la emisión de las actas y lograr la emisión de dictámenes. Pero la voluntad de la comisión la hacen con los votos y la voluntad de los diputados que la integran. Nosotros habíamos conversado trabajar para que la oposición, una representante mujer de la oposición, presidiera la Comisión de la Mujer, y en medio de esos arreglos combinamos, y personalmente estuve de acuerdo que Julio Moreno apoyó a Mónica Juárez, dado que nosotros, en un acuerdo no escrito, pero era sumamente razonable que la diputada Moisés presidiera la Comisión de la Mujer. Y así fue, que no fue el voto de Julio Moreno el que definió, sino que llegó Mónica Juárez y tuvo los votos suficientes para la presidencia. Otro integrante del bloque oficialista, Suriani, la pretendía. Yo no me puedo meter en la vida interna de los otros bloques políticos, pero sí te puedo decir que a todas luces demuestra una falta de coordinación, una falta de disciplina, y sobre todo una ausencia de diálogo
y quizás algún tipo de autoritarismo. Yo no voy a avalar si quién sabe más y qué sé yo. Yo te digo, el presidente de la comisión no necesariamente tiene que ser un doctor en geología, puede ser una persona que tenga la capacidad para dirigirla, porque las comisiones trabajan con los asesores y, como te digo, es la voluntad de los miembros. Así que esta circunstancia que es penosa por lo que pasó en los diarios, yo no puedo decirte quién tiene razón o quién deja de tenerla. Yo lo único que te puedo decir por qué Julio Moreno apoyó a Mónica Juárez. Ahora, lo que pasó después es un tema del oficialismo, que exterioriza quizás alguna falta de experiencia, inmadurez, autoritarismo, o capricho quizás, pero nos hace quedar mal a todos los diputados. Yo espero que recapaciten. Lo que está resuelto no se puede borrar con el codo. La institución es democrática, la votación que correspondió a Juárez y quien resultó perdido en este caso Suriani debería respetar la voluntad de la mayoría. Ahora, si empezamos a operar por después para voltear, bueno, hay cosas de ellos, mirá, si ellos no están organizados, es un problema de ellos que hace quedar muy mal a la Cámara de Diputados y por sobre todo demuestra una incapacidad, una inmadurez para ejercer el poder. No, claro. Ahora, y finalmente, ¿quién quedó en la comisión? ¿Quedó Mónica Juárez o van a replantear y van a volver a discutir y en la otra sesión se decidirá, Carlos? Mira, yo entiendo de que el presidente de la Cámara debiera llamar a los integrantes de la comisión y personalmente imponer que se respeten las resoluciones. Una persona que firme y después te borra tendrá su razón, pero si la razón es porque te han tirado a la oreja, porque te amenazan que te van a sacar. Es que eso es lo que trasciende, eso es lo que trasciende para aquel que nos está escuchando. Te está escuchando a vos, diputado Zapata, y dice, yo lo califiqué en mamarracho. ¿Cómo va a firmar algo y después lo va a ir, lo va a tachar como si estuviera en la escuela primaria? Pero esto no es un tema de prueba y error. Claro. Somos grandes. Para ser diputado hay que tener determinada edad, hay que tener determinado nivel intelectual. Y una persona que tiene un grado universitario secundario, pero ya pasó determinada edad, no puede ser un pelele de lo que le diga un fulano. Si ya votó a conciencia y tiene que dar las razones. Por eso yo defiendo la extensión en los discursos, una extensión razonable, porque uno tiene que dar cuenta del porqué de tal acción como legislador. Hay que ser transparente, no solo en lo que vos ves, sino en lo que decís y lo que haces, cómo justificar lo que haces. Esa persona que votó a Juárez y que después tachó, tendrá que decir por qué. Yo no lo voy a juzgar, pero no es una cosa que nos haga quedar bien, no es una cosa que merezca un comentario favorable, todo lo contrario. Repito, yo creo que puede ser que el famoso satanasillo que a veces hablé con vos esté metiendo la cola, pero son cosas de ellos. Yo no me puedo hacer cargo, ningún diputado de la oposición puede hacer cargo de los desaciertos, las peleas internas y los dimes y diretes que suceden, que ocurren dentro de los bloques oficialistas. Si ellos no están preparados para ejercer el poder, bueno, busquen a alguien que los ayude, recurran al asesoramiento. Y la población irá sabiendo qué clase de gente votó y con qué capacidad. Porque así, Daniel, no se gobierna, así no se dirige una Cámara de Diputados. Increíble que pase esto. Por eso yo decía que en todos los ámbitos, alguna vez escribí y algunos se enojaron, pero yo hace bastante tiempo hice una columna donde decía que lamentablemente en los ámbitos legislativos sufrimos un proceso darwiniano a la inversa, ¿no? Porque la teoría de Darwin decía que veníamos del mono y llegábamos al hombre. Bueno, en el ámbito legislativo parecería ser al revés, parece que del hombre vamos camino al mono, porque en todos los ámbitos legislativos hay problemas. Podemos tratar los retos progresivos, ¿no es cierto? Mira, y también aquí ya que estamos hablando de esto, mira, la cuestión, esto también es como para replay. Yo integro la comisión de producción y por alguna medida yo buscaba que dentro de las comisiones que le toque presidir a la oposición fuese la comisión de producción y podamos dividir con otros diputados de la oposición, y yo pretendía estar por lo menos en la dirección de esa. Me considero capaz, tengo una trayectoria vinculada a la producción y demás.
Pero ayer, sin haber citado la reunión de la comisión, circulaba un papel y un acta de que se había reunido la comisión y elegía a Cartuccia como presidente de la comisión. Yo me debía firmar porque no se hizo en la comisión. Entonces estamos fabricando reuniones que no existieron y haciendo firmar en el aire. Así, Daniel, no se trabaja. Hay que ser institucional, correcto, y como dice Godoy, si no sabes el reglamento, anda a tu casa, estudia y cuando lo sepas volver, que no vengas a mete la pata, a desprestigiar al punto uno de los poderes del Estado, donde hay mucha gente representada, capaz, empleados que realmente aportan muchísimo para que todo ande bien, pero el capricho y la ignorancia que resulta atrevida, como siempre, terminan perjudicando la imagen de todo el Poder Legislativo. Diputado Carlos Zapata, como siempre, un gusto charlar con vos, lo seguiremos haciendo, esperemos ver qué temario hay para el próximo martes y que más allá de todas estas cuestiones, bueno, se legisle pensando sobre todo, ¿no?, en cómo lo estamos pasando, la situación tan complicada, ¿no? El centro de la actividad, el centro del esfuerzo de la Cámara de Diputados tiene que estar en dictar la norma o adecuar las existentes para que la salida de la crisis y la vuelta a la normalidad deje la menor cantidad de salteños en el camino. Esto quiere decir menos gente sin trabajo, menos productores fundidos. Hay un proyecto interesantísimo que en otro momento hablaremos, autoría del diputado Godoy, de crear un fondo para garantizar el apoyo financiero a las instituciones, a los productores que tengan problemas para poder seguir trabajando. Esos son proyectos proactivos que apuntan al futuro. Tenemos que pensar eso y no decir que porque no cumplió Sarabia o no se cumple la ley de defensa del consumidor, meter otro parche más. Esto lo termina caracterizando como una romería, lleno de parches y todo lo demás. Y lo que viene, que no lo diga porque después se enojan. Diputado Zapata, lo seguimos la semana que viene. Quiero que después tengamos una charla por afuera del tema legislativo, del cual, bueno, sos diputado provincial, pero quiero que hablemos del tema de qué pasa con el tabaco, porque según tengo entendido, la producción sigue normal. Bueno, no se puede parar, yo no puedo decirle a la planta de tabaco pará, deja de crecer porque estamos en la pandemia. Pero a la vez, ¿qué pasa con se está entregando tabaco, no se está entregando tabaco, las fábricas están recibiendo, no hay cigarrillo, el cigarrillo cuesta una barbaridad? Me gustaría que ese tema, vos que lo conoces muy bien porque fuiste gerente general de la Cámara del Tabaco, lo podamos charlar en su momento, ¿sí? Encantado, Daniel, para mí siempre es un privilegio hablar con vos, primero porque el aprecio que te tengo, los años que nos conocemos, y sobre todo porque sos una persona muy lúcida a la hora de conversar, aportás mucho, yo aprendí mucho de tus comentarios y muchas veces me llevaste a revisar algunos conceptos que tenía. Te agradezco mucho la oportunidad que me das de participar en tu programa y de expresarme. Te mando un abrazo a la distancia y a toda la audiencia deseo que tengan muy buenas noches. Es mutuo, el cariño, el respeto de tantísimos años, también sabés de mi admiración por tus cosas. Un gran abrazo, mi querido Carlito, gracias. Estaremos hablando en el transcurso de la semana de la cuestión del tabaco, que es fundamental como economía regional. Cuídate mucho, hermano, un abrazo, chau. Muy bien.